Nosotros estamos hablando sobre la intervención de Dios, cuando Dios entra en la historia. Estamos hablando siempre de 3 histórias e um destino. Ayer terminamos leyendo el Salmo capítulo 30, versículo 11. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. 12. Esto leímos ayer y tremendo. Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Esta palabra me tocó mucho al cerrar, porque lo que Dios nos dijo ayer es que cuando Él entra en la historia, lo que Él hace es tan grande que usted para siempre va a mirarlo y va a decir: oh Dios, gracias. Oh Señor, gracias. Señor, gracias. Pero yo ya veo esto por 10 años y sigo dando gracias, porque al mirarlo yo sé, esto ha sido el Señor. Cuando Dios entra en la historia, es esto lo que ocurre. Esta noche nosotros vamos a ver 3 historias más. 3 historias y un destino. La primera historia está en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 11. Que dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite también mi Señor, siendo también mi Señor ya viejo. Sara era estéril. Sara foi estéril toda su vida. Y ahora no solo la esterilidad, sino que la esterilidad se conecta a la edad avanzada, a que ella ya había pasado el costumbre de las mujeres. Pero toda su vida ella fue estéril. Ahora no solo la esterilidad, sino la imposibilidad de tener, de concebir, de generar, de aguantar, de sostener. Vamos a ver la siguiente historia, después hablamos de las 3. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 5. Pero a Ana daba parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana es estéril. Ella no puede tener hijos, ella no puede concebir. Y esto era algo muy doloroso, vergonzoso, porque los hijos siempre se consideraban una bendición del Señor, no tenerlos o no poder tenerlos. Entonces era una vergüenza, era un dolor, a veces hasta considerado una suerte de maldición. Sara era estéril. Ana era estéril y la gente se burlaba y la gente se reía y lo hacía cuando iba a la casa de Dios. Oye, no que tú estás en la iglesia, no que tú buscas y no que tú oras y ¿dónde están? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los hijos? La tercera historia nuestra es la historia de Elizabeth. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad
avanzada. La tercera historia, la historia de Elizabeth. Es interesante porque ellos tienen, vamos a decir, pedigrí espiritual. Ellos vienen de un linaje sacerdotal. O sea, ellos vienen de un linaje sacerdotal, siempre a servicio de Dios. Ellos están en todos los mandamientos, están siguiendo al pie de la letra. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Sara era estéril. Ana era estéril. Elizabeth era estéril. Bueno, tanto Sara como Elizabeth ya tenían una edad avanzada. Ana pasaba año y año y año y las cosas seguían iguales. Perspectiva para Sara, se acabó. Perspectiva para Ana, para Elizabeth, bueno, a querernos y se acabó. Pero Dios va a entrar en la historia. Y cuando Dios entra en la historia, usted sabe que Él va a cambiar el rumbo, Él va a cambiar el sentido. Cuando Dios entra en la historia, no importa lo imposible, lo impensable, no importa ya nuestra concepción de tiempo, no importa ya que para nosotros ya es fuera de tiempo. Cuando Dios entra en la historia, Él nos da un final completamente inesperado. Y seguramente usted conoce estas historias. Seguramente usted sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar. Pero estas historias están ahí para que usted entienda que el Dios que entró en aquel asunto, el Dios que entró en aquella relación, el Dios que entró en aquel matrimonio, el Dios que entró en aquella familia, es el Dios que está diciendo: esta semana yo entro a tu historia. Estaremos hablando de estas tres historias hoy y en los próximos días. Pero la primera cosa que yo quiero aclarar es que estamos hablando de tres mujeres. Y la mujer en el Nuevo Testamento es símbolo de la iglesia. O sea, la iglesia de Dios tiene como figura la mujer. Cuando yo hablo de mujeres, yo estoy hablando de iglesia. Y la iglesia soy yo, somos nosotros, es usted. Hombres y mujeres, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia? En la iglesia Sara hay esterilidad. En la iglesia Ana hay esterilidad. En la iglesia Elizabeth hay esterilidad. Y en su vida, en su historia, en su casa, ¿qué cosa hay? Esterilidad es la incapacidad de producir, de reproducirse. Esterilidad es cuando ya no damos frutos, es cuando no tenemos resultados. Y lo primero que yo quiero decir es cómo se trata la esterilidad. Esterilidad. Portugués y español. ¿Cómo se trata la esterilidad? ¿Cuál es la forma de tratar la esterilidad? Porque yo voy a estar hablando de Sara, voy a estar hablando de la iglesia Ana, voy a estar hablando de la iglesia Elizabeth, iglesia fiel, iglesia leal, pero no tiene hijo, no está teniendo resultados, no está logrando fructificar. ¿Cómo se trata esto? ¿Cuál es la forma de lidiar con esto? El Señor Jesús, hubo un momento de su ministerio que Él estuvo frente a la esterilidad y Él nos enseña cómo actuar frente a la esterilidad. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, lo que viene ahora en el versículo 14 es lo que me va a llamar mucho la atención. Porque hasta aquí, si usted no conoce la historia, Jesús va a la higuera buscando higos y no hay higos. ¿Qué hace Jesús entonces? Bueno, acuérdate, cuando Él quería pan para la multitud,
y peces y no había panes y peces, ¿qué hizo Jesús? Cuando él quería vino en aquella boda de Caná de Galilea, porque ya no había vino, ¿qué hizo Jesús? Cuando él quería que Pedro pescara, porque había trabajado toda la noche y nada había pescado, ¿qué hizo Jesús? Bueno, multiplicó panes y peces, transformó el agua en vino, llenó las barcas de peces. Bueno, ahora él busca higos y no hay higos. ¿Qué cosa hace Jesús? Lo que se espera es que diga, bueno, higos, vengan aquí, fresquecitos, por favor. Fresquecitos como a mí me gusta, como Dios manda, literalmente, ¿verdad? Pero no, 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! Alguien puede decir, el maestro se molestó, mejor llevémosle sus higos. Porque, wow, qué actitud. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando dijo lo que dijo? Déjame leer el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Jesús maldijo la higuera. Jesús maldijo la higuera. Pregunta mía, ¿no sería más fácil haber bendecido la higuera? Si Jesús bendice la higuera, ¿ella no le daría higos? Claro que sí. Claro que sí. Pero en este día Jesús está enseñando algo. Jesús está enseñando algo. Todo lo que fue escrito para enseñanza nuestra se escribió. Entonces este evento nos va a enseñar algo. En la caminata de la vida, a veces te va a encontrar con la esterilidad, con que la cosa no da lo que tenía que dar. Matrimonio que tiene que producir amor, compañerismo, afecto, que ya no sea uno solo, que no haya vacío, que no haya soledad. Si el matrimonio no produce esto, es un árbol que tiene hojas pero no tiene frutos, es estéril. Que debía producir una familia, que debiera producir un padre para su hijo, una madre a sus hijos, los hijos a sus padres, que debieran ellos entregar, que debieran producir. Si no produce, si no da, es estéril. Muchas veces te vas a encontrar con la esterilidad. ¿Y cuál debe ser tu acción en este momento que veas la esterilidad? Tienes que maldecir, tienes que reprender. Hay gente que ve la esterilidad en la vida de un hijo y dice, ay Señor, bendícemelo. Bendice este hijo, Señor, bendice. Señor, bendice este negocio, bendice. Señor, bendice a esta persona, bendice esta relación. Si hay esterilidad, déjame decirte ya, de arranque, tienes que reprender la esterilidad. Ella no tiene que estar allí. Tienes que tomar autoridad. Es momento de guerra. No es momento de pedir bendición sobre esto, porque Dios te bendijo con toda bendición. Hay algo que Dios estableció. Mira lo que estableció Dios, Deuteronomio 7:14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. No habrá esterilidad en medio del pueblo de Dios. No habrá esterilidad en el pueblo de Dios. No habrá. Y si hay, eso no es plan de Dios, eso no es propósito de Dios. Eso está tratando de anular lo que estableció Dios y debe ser reprendido. Entonces yo voy a estar hablando en los próximos días sobre esterilidad. Pero cuando esté delante de ti, tienes que tomar autoridad. Y se secó hasta las raíces. Hoy yo tomo autoridad y todo tipo de esterilidad sobre su vida va a desaparecer. Va a secarse completamente. Un evangelio dice que se secó en el momento. El otro evangelio dice que lo vieron al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿La Biblia se confunde? No. En la visión de uno de los discípulos fue al momento. El otro lo vio al día siguiente. Esta noche comenzamos a reprender esterilidad. Hay gente que lo va a ver ahora. Hay gente que lo va a ver mañana. El hecho es que todos van a ver que la esterilidad se va
por completo de tu vida. Amén. Dice San Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva, ¿qué cosa lleva? Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. ¿Qué cosa lleva? Este lleva mucho fruto. Si estamos en Cristo, ¿qué cosa vamos a llevar? Vamos a fructificar, vamos a llevar mucho fruto. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre. ¿En que se glorifica a Dios? ¿En que se da gloria a Dios? ¿En que se alegra a Dios? ¿En que se exalta a Dios? En que llevéis mucho fruto. Si hay esterilidad en alguna área de tu vida, deja de preguntar: Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi higuera, Señor, no tiene higos? Muéstrame, Dios, tu plan. Muéstrame, Señor, lo que tratas de enseñarme. No. Si no tiene fruto, es momento de reprender. Es momento de tomar autoridad. Es momento de decir: no habrá esterilidad en mi casa. No habrá esterilidad en mi vida. No habrá esterilidad en mis negocios. No los acepto. Estoy en Cristo. En mi vida la esterilidad no encontrará lugar.